instrumento de medición. ¿Bien? Entonces, para esta parte, nosotros vamos a utilizar ¿qué? El multímetro. El multímetro es este instrumento que nosotros tenemos aquí. Recibe el nombre de multímetro, ¿por qué? Porque con él se pueden tomar la medida de diferentes ¿qué? Magnitudes, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, en este que tiene cada grupo allí, encuentran que aquí en la parte superior aparece V, de C a C, que significa que con esta parte yo mido el voltaje para corriente continua o para corriente alterna, ¿verdad? La corriente continua generalmente es la que dan ¿quiénes? Las baterías, las fuentes, ¿cierto? Que la fuente puede generar corriente continua o corriente alterna. Y la corriente alterna es la que tomamos normalmente, toma corriente. ¿Bien? ¿Bien? Aquí, cuando yo voy a medir un voltaje, primero tengo que tener en cuenta si es corriente alterna o de directa y ubicarlo, ¿cierto? Segundo, si yo sé que es desde aquí, se toma corriente, yo sé que tiene un promedio, oscila entre 110 y 120 voltios, entonces de acuerdo a eso yo cojo ¿qué? La escala, esta es corriente directa y es de 110, 120, lo ubico en 20, aquí me tiene las escalas, tiene 200 M, ¿qué significa eso? Milivoltios, ¿cierto? 200 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Quiere decir que lo máximo que yo puedo medir aquí en términos de voltaje son 1000 voltios, ¿cierto? Bueno, y en esta parte también está lo mismo, pero aquí tiene un máximo de ¿cuánto? De 750 voltios. ¿En corriente qué? Continua. Aquí es continua, perdón, en alterno y continuo. Bueno, aquí abajo tengo MA, significa que miliamperaje. O sea que en esta parte yo puedo medir ¿qué? La intensidad de la corriente, ¿cierto? Igualmente, esta que viene aquí es para corriente ¿qué? Continua o directa, y esta que viene aquí es para corriente ¿qué? Alterna. Bueno, para medir el voltaje y para medir la corriente hay una gran diferencia. Bueno, entonces el multímetro tiene dos terminales, ¿cierto? La negra, ¿sí? Esta, que va siempre ubicada en donde dice COM, ahí debe ir ubicada, ¿cierto? Esta nunca se desplaza de ahí, esta siempre está ahí. Bueno, y la roja va conectada dependiendo de lo que ustedes vayan a medir. Entonces, por ejemplo, aquí dice VHS y trae la sigla de ohmios. ¿Qué significa? Resistencia. Potencial, la V, Hertz, la frecuencia, y la sigla de ohmios, la resistencia. Quiere decir que si yo ubico mi terminal aquí, yo puedo medir voltaje, frecuencia u ohmiaje, ¿sí? Resistencia. Esas tres cosas puedo medir yo cuando tenga. Entonces, si yo voy a medir el voltaje de algo, ubico aquí, dependiendo del valor del voltaje, dependiendo si es alterna, si es directa, y ubico mis dos terminales acá. Si yo voy a medir la corriente, la intensidad de la corriente, entonces tengo estas dos que están acá. Este me dice que tiene a miliamperes y este tiene el máximo que tiene este multímetro, que son ¿qué? 20 amperes. Entonces yo tengo que desplazar mi terminal, bien sea aquí si es miliamperaje o bien sea aquí si es amperaje. Tienen que tener cuidado con eso, porque si ustedes olvidan regresar este acá y después miden voltaje, o lo contrario, si lo dejan aquí y aquí lo colocan sí en amperaje, pero si no desplazan este a donde le corresponde, pueden quemar el multímetro. Aunque la mayoría de estos tienen que fusibles, pero depende de cómo estén, esa parte ya puede quedar dañada, ¿sí? Y ya pues no les va a servir el multímetro. Bueno, otra diferencia importante entre la medición del voltaje y la corriente es que el voltaje se mide en paralelo. ¿Qué significa eso? ¿Me sostienes este un momento, por favor? ¿Qué significa paralelo? Significa que ustedes deben conectar las dos terminales a la resistencia que vayan a medir. Resistencia que no veo. ¿En ningún grupo tiene resistencia? Espérate, sí. Euclides. Cielo, las resistencias. De medir el voltaje y la intensidad es que el voltaje se mide en paralelo. ¿Qué significa eso? Que el multímetro debe quedar en paralelo con respecto a la resistencia.
para yo poder determinar qué voltaje está circulando por acá. Entonces yo ubico aquí las dos terminales y él me puede medir el voltaje que hay ahí, la diferencia de potencial. Mientras que la intensidad, el multímetro debe quedar en serie. O sea que yo tengo que romper para poderme meter aquí en serie. Entonces tendría que estar aquí, ¿cierto? Tendría que colocar mi resistencia. Dejo una parte acá y tendría que romper aquí y acá para yo poder medir ¿qué? Para que la corriente circule a través del multímetro en serie y yo pueda tomar la medida. Entonces, cuando vayan a medir la intensidad, deben tener cuidado con eso, que hay que romper ¿qué? El circuito, ¿sí? Hay que separar la resistencia para que el multímetro me quede conectado en serie con ella y yo pueda medir la corriente que está circulando a través de él. Bueno, si no lo hago, igualmente puedo ¿qué? Puedo dañar el multímetro. ¿Bien? Entonces, debe tener en cuenta eso. Ahora, aquí abajo encontramos a ¿qué? Ohms. Significa que toda esta parte es para medir ¿qué? Resistencia. ¿Sí? Para medir la resistencia. Aquí tenemos ¿qué? Kilohertz, o sea que esta parte es para medir frecuencia. Y aquí tenemos ¿qué? Faradios. Aquí es para medir ¿qué? La capacitancia. ¿Sí? La capacitancia la podemos medir en esta escala. La resistencia que está aquí, entonces ustedes ven que dice 200, 2 kilos, 20 kilos, 1000 kilos, mega, 20 mega. ¿Qué significa eso? El margen, ¿cierto? En este multímetro yo puedo medir hasta 20 megas, ¿sí? O sea, una resistencia de ¿qué? De 20 millones de ohmios. Eso es lo más grande que yo puedo medir en este multímetro. La resistencia, igual que el voltaje, se mide estando acá, ¿sí? Y se miden en paralelo, o sea que yo ubico mi resistencia en paralelo con el multímetro. Bueno, entonces, primero, hay que determinar qué magnitud voy a medir: voltaje, resistencia, intensidad, capacitancia. ¿Sí? Segundo, tengo que determinar si es el voltaje o la intensidad, si es para corriente directa o para corriente alterna. Tercero, si es voltaje, resistencia o frecuencia, la mido con los terminales como están aquí. Pero si es intensidad, tengo que desplazar y ubicarlo aquí. ¿De acuerdo a qué? A el valor de la intensidad que yo voy a medir. Si está expresado en miliamperes o si está expresado en amperes. Bueno, y la resistencia y el voltaje se miden en paralelo. ¿Quién es en paralelo? La resistencia y el multímetro, mientras que la intensidad se mide en serie. El multímetro y la resistencia deben estar conectados en serie. Bueno, bien, desde la resistencia. Entonces, para eso, ustedes tienen, o van a atender dentro de un momento, varias resistencias. Estas resistencias se llaman resistencias óhmicas. ¿Qué significa eso? Que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad, o sea que ellas responden a la ley de Ohm, ¿sí? Todas las que tenemos acá responden a la ley de Ohm. Bueno, y se guían, se puede determinar su valor de dos formas: uno a través del código de colores y otro pues a través del multímetro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero vamos a mirar el valor del código de colores. ¿Cómo se hace esto? Entonces, las resistencias normalmente, usualmente, traen 4 barras, ¿sí? 4 barras. Por ejemplo, esta tiene café, negro, naranja y dorado. La coloco así porque es el derecho. El dorado o el plateado siempre va al ¿qué? Al final. El dorado o el plateado me determinan a mí la tolerancia, ¿sí? O sea, cuánto más o menos por encima o por debajo del valor de la resistencia ella puede ¿qué? Manejar, ¿sí? Y los otros 3 colores me determinan el valor de la resistencia. Sin embargo, hay resistencias que tienen más franjas o menos franjas. Normalmente como mínimo traen ¿qué? 3. Cuando no traen la cuarta franja, significa que su tolerancia es del 20%. Si la cuarta franja es plateada, significa que es del 10%. Y si la cuarta franja es dorada, significa que es del 5%. Bueno, si trae más de 4 franjas, 5 franjas, por ejemplo, es una resistencia de precisión, ¿sí? Quiere decir que el valor que ella tiene es un valor muy específico, ¿sí?
Y se determina igual que se hace para las 3 franjas. ¿Cómo se determina ese valor para estas 3 franjas? Yo tengo mi resistencia acá, es este cilindro, ¿verdad? Es este cilindro aquí, con estas 2 terminales. Aquí vienen mis, por lo menos 3, aunque usualmente, como les digo, trae la cuarta. Esta cuarta es la tolerancia. Recuerden, sin color, 20%. Plateado, 10%. Y dorado, 5%. Bueno, ahora, con las otras 3 franjas se determina el valor de la resistencia. Las 2 primeras franjas, estas 2 primeras franjas, me determinan a mí ¿qué? El valor, el número, ¿sí? Entonces, ahí en su guía ustedes tienen una tablita, unas resistencias. ¿Me regalan por favor el color que aparece en café y negro? El valor, perdón. Café 1, negro 0. Quiere decir que el valor, los 2 primeros le representan el número 10, ¿sí? Y el tercer valor, este es el número. El tercer valor, número del valor, el tercero me representa ¿qué? Me representa lo que conocemos como el multiplicador. Bueno, entonces el tercer color de esta es naranja. Aquí nosotros tenemos café, negro, naranja y dorado. Bueno, naranja ¿qué valor es? Por 10 a la 3. Naranja es 3. Por lo tanto esto es por 10 a la 3. Porque lo que me representa el tercer color es este multiplicador. Si este tercer color fuera café, significaría que eso sería 10 a la 1. O sea que eso valdría 100. 100, porque es 10 a la 1, es 100. Si fuera el negro, esto sería 10 a la 0 y ahí sí valdría 10. En este caso es 10 por 10 a la 3, o sea que son 10.000 ohmios, o lo que es lo mismo 10 kilo ohmios, ¿cierto? 10 kilo ohmios con un 5% de tolerancia. Ese es el valor de esta resistencia. Este valor se llama valor nominal, que es el valor que viene dado ¿por qué? Por el código de colores. Nosotros vamos a trabajar ese valor como el valor teórico. Bueno, y vamos a utilizar el multímetro para determinar ¿qué? El valor experimental, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que tiene 10 kiloohmios. Cuando yo no sé cuánto vale la resistencia, yo ubico mi multímetro en el mayor valor que tenga. Y voy de ahí ¿qué? Bajando. Pero en este caso yo sé que son 10 kilos, por lo tanto la tengo que ubicar ¿en dónde? En 20. ¿Sí? Hasta 20 kilos me tiene que medir. ¿Bien? Lo prendo. Aquí me dice, él en la pantalla siempre me dice qué está midiendo. Entonces ustedes miran para que no vayan a dañar los multímetros. Aquí me dice que está midiendo kilo ohmios, o sea que está conectado para medir resistencia. ¿Qué sabemos nosotros? Que los 2 terminales deben ir aquí. Recuerden que el negro no se debe mover. Tengo allí, me tienes acá por favor. ¿Y qué hago? Conecto el multímetro, el multímetro en paralelo. ¿Sí? Miren, está en paralelo con la resistencia. Y ahí mido lo que me está dando. ¿Cuánto da? Me da 9,76. Como está en la escala del kilo, eso significa 9.760 ohmios, ¿cierto? O sea que mi valor teórico me dio 10 kilo ohmios y mi valor experimental me dio 9.76 kilo ohmios. Bueno, con eso yo calculo el margen de error. Nosotros ya conocemos la expresión de margen de error cuando hay valor teórico y valor experimental. Es valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico. Recuerden que esto va en valor absoluto porque el margen de error es un porcentaje, luego nunca es negativo, por 100%. ¿Sí? ¿Qué esperamos nosotros? Que este margen de error esté dentro del rango establecido. ¿Por quién? Por la tolerancia. ¿Sí? O sea que este error no me puede dar a lo sumo 5%, no me puede dar más del 5%. Si fuera dorado, entonces a lo sumo 10%. Si no tuviese color, a lo sumo un 20%. Si me da más de eso, significa que la resistencia está dañada.
Bueno, entonces ustedes van a tomar por lo menos 5 resistencias diferentes, van a primero medirlas con el valor nominal, o sea, con el código de colores, y luego la van a medir ¿con qué? Con el multímetro. Y le calculan el margen de error a cada uno. ¿Listo? Eso es.